Muy buenas tardes a todos. Soy Eva Cobos Puyol, directora de Desarrollo de Negocio en México de Ebury. Y bueno, como se dice en México, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta plática. Latinoamérica es un destino natural para la empresa española, como sabemos, pero el éxito allí depende de una precisión financiera impecable. Y es que el reto no es solo comercial, como sabemos, es gestionar la distancia entre la matriz y las filiales, sorteando la volatilidad de divisas, las complejidades fiscales y la operativa local, nada más y nada menos. Hoy contamos con dos grandes expertos en operativa internacional y estrategia financiera. Por un lado, nos acompaña Luis Uranga, al que conozco desde hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos, socio fundador de UR Global, empresa con más de 25 años de experiencia en gestión integral del back office, tanto legal como fiscal, como contable y laboral. Y me consta que muchas empresas españolas duermen tranquilas gracias a la profesionalidad de sus equipos en los 11 países en los que operan. Principalmente están en LATAM, en México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Brasil. También en Estados Unidos, España, Italia, Portugal y Marruecos. Y para completar esta visión estratégica y hablando de monedas, hoy tenemos a dos Luises. Luis Merino, Country Manager de Ebury España. Luis tiene más de 10 años de trayectoria en el sector financiero y es experto en mercado de divisas. Ebury nace en 2009 y es líder actualmente en pagos y cobros internacionales en divisas y estrategias de riesgo cambiario. Está participada mayoritariamente por el Grupo Santander. Tiene presencia en más de 30 mercados, por citar algunos: México, Chile, Brasil, Canadá, Reino Unido, China, bueno, en fin, no vamos a decir todos. Y bueno, en Ebury somos un equipo cerca de 2.000 profesionales y contamos con la confianza de más de 20.000 clientes. Hoy nos van a descubrir cómo operar en múltiples mercados de manera eficiente y minimizando riesgos, que ya tenemos unos cuantos, que está el mundo bastante loco. Si su objetivo es crecer en la región con seguridad, están en el lugar adecuado. Bienvenidos. Y bueno, para comenzar y para quitar un poco el hielo, ¿podéis presentar, por favor, cada uno el perfil de las empresas que atendéis? Si quieres, Luis Uranga, puedes comenzar tú. Gracias. Gracias, Eva. Oye, bueno, primero saludaros a todos los que estáis presentes y agradeceros vuestra presencia e interés en esta webinar, ¿vale? Bueno, pues Sur Global, como decía Eva, lleva 25 años de experiencia. Nosotros hemos atendido clientes de todo tipo, pero sí que es cierto que cíclicamente, desde hace 25 años, las primeras empresas que salían, digamos, de España eran más de carácter industrial, más empresas clásicas, y en los últimos 10 años pues, son empresas más de servicios y sobre todo mucha startup. Es decir, nosotros en estos momentos tenemos 600 clientes que algunas son de retail, otras son constructoras, otras son empresas de producto, tenemos muchas empresas de proyecto y muchísimas tecnológicas y startups. Digamos que ese sería un poco el abanico, aunque hay de todo, pero bueno. Fenomenal, muchas gracias. Sí. ¿Y Luis Merino, por parte de Uri? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer compartir el webinar con Luis. Gracias, Eva, también por toda la introducción. Bienvenidos a todos. Ebury es una entidad financiera. Estamos especializados, el core business de Ebury es pago y cobro en moneda distinta de euro. Intentamos ayudar a las compañías a optimizar estos flujos desde, en este caso, España, países locales, a pago a proveedores, cobro de clientes. Y a raíz de esa necesidad de pagar y cobrar, pues surgen distintas también casuísticas o problemas que pueden tener las compañías, como es la gestión del riesgo tipo de cambio, donde también intentamos aportar un valor diferencial con distintos productos a la hora de poder cubrir el riesgo de la divisa, desde forwards simples hasta operaciones estructuradas con derivados. Y por supuesto, a la hora de pagar, siempre nos viene a la cabeza, oye, necesito financiar estas facturas, necesito una herramienta que me ayude a la hora de poder hacer pagos a proveedores y poder financiarlo, porque el banco con el que trabajo pues me financia. Ebury también da esa solución. Y por último, toda la tecnología que tenemos englobada en una misma infraestructura donde el cliente puede entrar y puede, como decía, hacer esos pagos, cobros, gestionar el riesgo tipo de cambio, etcétera, eh,
pues te permiten también tener una gestión en el riesgo y una gestión de los flujos de una manera centralizada, ¿vale? Entonces, la compañía Uri nació en el año 2009, ha ido creciendo a lo largo de estos años. Hitos importantes, pues uno de ellos fue el año 2015, donde entró un private equity, valorando la compañía en cerca de 300 millones. Luego el Banco Santander, que es el accionista principal de Ebury, valorando la compañía en 900 millones. Ahí ya hubo un cambio considerable tanto en el número de cifra de negocios como en empleados y localizaciones. Y ahora nos encontramos en una posición, pues bueno, que con todas las tensiones geopolíticas nos hubiera gustado poder ser una empresa pública y nos encontramos en una tesitura en la que estamos abiertos a explorar nuevas alternativas, desde una posible IPO en Inglaterra porque la compañía está preparada ya a dar resultado positivo, hasta, hasta ver, pues poder entrar, poder dar entrada a inversores privados. Ebury, como decía, Eva está presente en 40 países. Y bueno, la idea del webinar yo creo que es una herramienta muy buena pues, para mostrar soluciones, tanto casos prácticos que vamos a ir mostrando y que vamos a ir comentando Luis y yo, como dudas que podáis tener al final del webinar, que intentaremos no demorarnos demasiado para poder también hacerlo bastante dinámico. Así que con ganas de aportar algo de valor a todos. Genial, pues muchísimas gracias a los dos. Y bueno, ya entrando en materia de fiscalidad internacional, Luis Uranga, ¿cómo afecta la estructura matriz filial a la planificación fiscal internacional? Bueno, pues afecta muchísimo. Es decir, yo creo que lo que tiene que hacer cualquier empresa que se internacionaliza es, por un lado, marcarse una estrategia fiscal global, creo que es fundamental, y, por supuesto, tener una adecuada política de precios de transferencia para que esa política permita, de alguna manera, optimizar el impacto fiscal global. Entonces, dentro de lo que es la estrategia, pues hay miles de casos prácticos, pero, por ejemplo, ahora el que está más de moda, dentro de nuestras filiales, pues en Estados Unidos, para que te hagas una idea, desde hace año y medio, como todo el mundo sabe, pues muchas empresas españolas exportaban sus productos desde España, pero obviamente con los aranceles del 30%, pues venderle desde España a un cliente en Estados Unidos supone que el cliente tiene que pagar un 30% más y, en cambio, si crea una filial en Estados Unidos, se puede vender a sí mismo utilizando una política de precios de transferencia que permita disminuir el impacto fiscal del 30%, no sobre el 100% del valor, sino sobre un 60 o 70% del valor del producto, dejando el margen operativo en Estados Unidos, pero en lugar de pagar el impuesto de sociedades, entre comillas, o digamos el importe del beneficio en España, pues igual lo tenemos que trasladar a Estados Unidos. Pero el impacto fiscal del 30% afecta solo al 60% del producto, no al 100%. Entonces, en Estados Unidos, nosotros, de todas las filiales que tenemos, la que más ha crecido es Estados Unidos por eso, porque de alguna manera hay muchísimas empresas que han optado por esa estrategia fiscal, ¿no? Más ejemplos, pues podría decir, yo qué sé, proyectos en Perú, pues atenderlos desde España sería un disparate y muchos se atienden desde México, que sí tiene convenio con Perú, y en cambio España no tiene convenio. Entonces, todo eso forma parte de lo que es la estrategia fiscal. Y por otro lado está luego la planificación o la política de precios de transferencia, que eso es fundamental también. Es decir, tenemos que saber qué precios podemos manejar dentro de los management fee, dentro de las asistencias técnicas, dentro de las plataformas tecnológicas que tenemos, desde la matriz a la filial. Porque obviamente el problema va a estar no en la matriz, sino en la filial, que es el país pagador el que tiene que permitir que esas facturas que recibe de la matriz sean deducibles. Y eso también pues conlleva un buen análisis. Claro, fenomenal, pues muchísimas gracias. Y respecto al impacto del tipo de cambio, Luis Merino, ¿cómo afecta la fluctuación del tipo de cambio a los resultados financieros de una matriz con filiales en otras monedas? Pues la verdad es que suele tener bastante impacto por dos motivos. El primero, toda operación entre la empresa y la filial al final va a llevar una diferencia por tipo de cambio que, dependiendo de cómo esté instrumentada, pueda ser pues mayor o peor, pues ya sea un préstamo intercompany, facturación desde la matriz a las filiales, dependiendo un poco de cómo esté orquestado el movimiento intercompany filial matriz, pues va a conllevar un riesgo, va a conllevar un tipo de cambio.
Y ese tipo de cambio, si no está bien gestionado, que hay distintas herramientas para gestionarlo, pues te va a implicar de manera negativa, ¿vale? Luego también está la parte de, sobre todo de cara a final de año, ahora con todo el movimiento que está habiendo en divisa, bueno, yo tengo una filial, por ejemplo, nosotros tenemos una filial que nos está impactando bastante en Brasil. Tenemos un activo que compramos en su día a un banco valorado en X. Y ahora mismo, pues con la depreciación que ha habido en el real brasileño en estos últimos años, pues estamos teniendo como Ebury, como institución financiera, una depreciación de ese activo, ¿vale? Entonces, ¿se puede cubrir? Sí. ¿Hay herramientas de cobertura para optimizarlo indefinidamente? No. Siempre tiene que haber un hito, ¿vale? Y un plazo máximo, porque si no, al final no estás cubriendo ese riesgo. Muchas veces cuando aquí hay dos maneras de cubrir, lo que decía, si estamos cubriendo el activo en sí de la filial, suele ser de cara a cierre de año fiscal el tener más o menos orquestado una cobertura para que mi activo se deprecie lo menos posible y tenerlo controlado dentro de lo que es el balance y así no tengo una pérdida en una diferencia de tipo de cambio cuando estoy consolidando. Por contra, cuando estoy haciendo una operación intercompany, tengo que mirar, oye, cuál es el tipo de cambio al que está valorada esa factura, si es que me está facturando la matriz y le tengo que pagar un servicio. Como decía Luis, en la parte de management fee, al final eso va a tener una diferencia por tipo de cambio de cuando ya sea un servicio o un producto, de cuando se ha servido o cuando se ha ejecutado ese servicio a cuando es cobrado. Y dos, cuáles son las comisiones que estoy teniendo, porque tú puedes intentar gestionar muy bien la fluctuación o puedes tener suerte en que más o menos el mercado no se esté moviendo. Por ejemplo, vemos un peso mexicano que se mueve un pelín menos de lo normal últimamente, o un peso chileno que igual también se está moviendo, ahora menos, pero ahora se está moviendo más, pero por regla general se suele mover algo menos porque está muy ligado a las materias primas y hasta que ha pasado lo de Estados Unidos en Irán, pues se movía menos. Em, Claro, la comisión que me están aplicando y las comisiones que me estén aplicando, pues ahí también me va a impactar directamente, ¿no? En esa diferencia de cambio. Por tanto, son varios factores y una de las soluciones que yo creo que vienen muy bien es el poder tener centralizada la gestión de tesorería, aunque luego se ejecute de manera descentralizada. Y es una de las cosas en las que estamos trabajando, donde en Ebury tú entras, puedes dar de alta la matriz, puedes dar de alta las distintas filiales, pues donde estén colocadas geográficamente y puedes desde la parte, el equipo local puede gestionar todas esas operaciones con la matriz en una misma plataforma. No tienes que estar negociando con cada institución o con cada banco local un tipo de cambio, una cobertura, las garantías, las líneas, etcétera, sino que lo tienes todo centralizado en una plataforma, ¿vale? Y lo puedes gestionar algo mejor, porque al final tienes comisiones o tienes gestiones, comisión de gestión o de tipo de cambio, algo que es global lo tienes en un lado y por lo tanto te va a consumir menos riesgo y menos tiempo, sobre todo, el poder gestionarlo. ¿Vale? A mí no Sí, sé de si hecho, Sí, y quieres mayor añadir control. algo. Eva, si me permites, yo añadiría una cosa, Claro. donde nosotros dentro de esas 600 filiales que gestionamos, te diría que en términos generales, exceptuando pues años puntuales que puedan revalorizarse, pero la tendencia de las monedas de LATAM son devaluatorias. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que normalmente las pérdidas cambiarias aparecen en todos los estados financieros y el cierre del año pues puede haber empresas que han ganado operativamente o han tenido beneficio bruto, pero sin embargo el gasto financiero por pérdidas cambiarias es muy alto. Eso, volviendo un poco a la respuesta de Luis Merino, pues el tener una cobertura a la hora de operar allí que te cubra sobre esas pérdidas, si sabemos incluirla o podemos incluirla en el precio, si yo voy a hacer un parque, tenemos un caso concreto pues para desarrollar un parque eólico, imagínate la cantidad de dinero que estamos hablando, si esa cobertura tiene un costo del 8%, pues tú lo incluyes en tus costos, como igual que estás incluyendo la mano de obra y al final, pues por lo menos estás tranquilo, ¿no? Porque las fluctuaciones pueden estar estables, pero con la incertidumbre que hay a nivel mundial, en apenas 2 meses, la fluctuación puede superar el 15 o el 20%, que es el margen de todo el proyecto, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo muy importante, el saber que estamos trabajando en países donde si alguien tose, pues a los demás nos pueden entrar gripe. Entonces, bueno, pues es importante. Totalmente. Pues Luis Merino, no sé si quieras comentar algo sobre el tema de las implicaciones que puedan tener las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio, ¿no? Que ya ha comentado Luis Uranga.
O sea, no, o sea, poco más que añadir. Yo creo que aquí Sí, yo creo que hay que gestionarlo de manera activa, no de manera pasiva. Es decir, la empresa al final lo acabas viendo. Es decir, nosotros cuando hablamos con empresas, es cierto que nosotros cuando estamos hablando con las empresas o los clientes que tenemos ya tienen presencia internacional, porque por algo empiezan a trabajar con nosotros y es porque ya lo tienen. No suele ser el caso de una empresa que quiere establecerse en otro país de primeras. Oye, soy empresa española y me quiero establecer en México o en Chile. No suele ser el tipo de perfil de cliente, suele ser ya la empresa que está allí. Y cuando estás allí y hablas con ellos, te das cuenta de, no, es que claro, es que yo cuando empecé y tuve la idea de hacer esto, no contaba con, oye, problemas de infraestructura local para abrirme una cuenta local, problemas de infraestructura local para abrirme la empresa, para crear la empresa, problemas de infraestructura local para tener unas buenas condiciones con las entidades bancarias, porque si trabajo con un banco en España y me doy de alta en México, voy a trabajar con el mismo banco, pero es que no es lo mismo, es que cada Eso no es- institución es absolutamente distinta, ¿vale? Entonces, nosotros... Como anécdota, si tú puedes tener una empresa que factura 15, 20 millones de euros en España y vas a abrirte una filial en México, pides una tarjeta de crédito, ¿vale? Una ujú, tarjeta de crédito de 3.000 euros y no te la dan. Claro, Es decir, correcto. No tiene nada que ver, son instituciones absolutamente distintas. De ahí que a nosotros, o sea, uno de los puntos que estamos cada vez invirtiendo más es en eso, es en intentar dar una cobertura global. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo. Es decir, bueno, te lo puede hacer probablemente un Citibank. No le voy a hacer publicidad, pero probablemente un Citibank te lo haga, ¿vale? Pero claro, ¿cuánto tienes que facturar y cuánto tienes que generar como cliente para que pueda darte ese servicio Citibank? Pues bastante, ¿vale? sí. Entonces, por regla general no es el scope o el marco de empresas al que nos dirigimos. Pero, pero sí, yo diría eso. Es decir, hay que tener en cuenta que si vas a entrar en un país distinto a lo que es España, pues tienes que tener muchas cosas en cuenta. Desde toda la parte fiscal que diga Luis, que es importante y que yo ahí no controlo tanto y ellos son expertos. Y luego toda la parte operativa. Si quiero cobrar, si quiero traerme dividendos, si quiero tener una cuenta bancaria, si quiero mantener saldos en divisa, cómo me afecta mi activo, etcétera. ¿Vale? Y eso al final, ahí nosotros ayudamos, sobre todo en ser claro. ágiles, en poder aportar Y más diferencia. ¿Vale? precisamente en eso, Luis Merino, ¿cuáles son las estrategias que utilizan las empresas para mitigar el riesgo cambiario en estas operaciones internacionales? A ver, por regla general, siempre intentamos, o sea, tenemos que pensar que el cliente español, ¿vale? Por encasillarnos en un tipo de cliente, le gusta especular. No es un cliente al que le gusta decir, venga, tú hablas con un cliente holandés o alemán y es cuadrado. Es decir, yo sé que voy a cobrar en 60 días y quiero saber cuántos euros voy a recibir o cuántos dólares tengo que pagar en 60 días. El cliente español es, bueno, pues tengo un margen de un 10 pero es que igual con la divisa pues puedo ganar un 2 más o un 3 más, ¿no? Ya, pero solo ven en la parte de, oye, ¿y qué pasa si se va para el otro lado? Pues pierdo, ¿no? Entonces, eh, intentamos e incentivamos que las empresas dejen de tomar decisiones viscerales, es decir, oye, yo creo que esto va a subir o yo creo que esto va a bajar, por que tomen decisiones sobre un papel y con dos dedos de frente en el sentido de, oye, yo sé que tengo que pagar dentro de 60 días, ahora mismo está esto rozando mi escandallo de compra y me puede tocar el budget comercial, me voy a cubrir, ¿vale? Para eso hay distintas estrategias. Hay estrategias, nosotros le llamamos estrategia layer hedging, donde siempre vas teniendo un mínimo de cobertura hecho y vas acolchando el movimiento que está viendo en el tipo de cambio. Es decir, si miramos cómo estaba el euro dólar el 2 de marzo, antes de que lanzaran todo el ataque que lanzó Israel y Estados Unidos en Irán, el eurodólar estaba en cotas de cercanas a 1,20, ¿vale? De ahí cayó a 1,14. En un mes se ha movido un 6%. Si hay una empresa que tenga el budget hecho en 1,20, está perdiendo un 6%, solamente porque han lanzado allí bombas, ¿vale? ¿Puede recuperar esto y irse a 1,20? Por supuesto, mañana mismo o esta tarde llegan a un acuerdo en Irán, según dice Trump, y podemos estar en 1,20 otra vez. ¿Puede ser que se vaya a 1,10? Pues si se alarga esto, pues puede ser también. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales van a tener que actuar. Y cuando tienen que actuar, tienen que apreciar o depreciar moneda subiendo los tipos de interés. Entonces, para eliminar todo esto, lo mejor es tener una política de cobertura. Y esa política de cobertura la tengo que cumplir a rajatabla. Es decir, si yo estoy diciendo que voy a cubrirme un 100% de este trimestre, un 80% del siguiente, un 60% del siguiente, un 20% o un 40% del cuarto trimestre y según van pasando los tiempos voy cogiéndome distintas cantidades, voy a acolchar el impacto de la divisa. ¿Por qué? Porque vas comprando distintos plazos
y vas añadiendo distintos volúmenes a esas coberturas que te has ido haciendo previamente. Entonces, que hay veces que probablemente no estás cogiendo en puntos súper, súper altos que te favorezcan, probablemente no. Pero estás eliminando ese riesgo, ¿vale? Estás eliminando la volatilidad a la cartera de ya seas importador o ya seas exportador a tu libro, ¿vale? Entonces, trabajamos en que las empresas hagan ese tipo de coberturas. Luego hay estrategias rolling, que es, oye, me cojo cada 6 meses, voy cogiendo distintas cantidades en dólares, etcétera. Para aquella empresa que va modificando los precios cada vez que factura, pues no le hace falta tener una política, porque va adaptando su tipo de cambio a cómo se va moviendo el mercado. Entonces, le afecta menos. Si hicieran una cobertura, estarían especulando. ¿Por qué? Ajá. Porque si tú te haces una cobertura y tú puedes modificar el precio de tu política, o sea, de tu política de precios, sí, pues al final lo que estás favoreciendo es oye, yo me voy cubriendo porque pienso que está aquí bien, pero si luego está mal, pues no pasa nada porque le modifico el tipo de cambio al cliente, ¿vale? Entonces, bueno, el precio a mi cliente. Entonces, bueno, por generalizar y por cerrar un poco, la clave aquí está en intentar tener siempre una cobertura en el riesgo tipo de cambio. Si yo tengo un presupuesto o un budget con un tipo de cambio definido, intentar cubrir y eliminar cualquier problema que pueda existir alrededor de la divisa, que es un problema bastante común. Sí, sí. Y poder dormir en la noche, ¿no? Que es lo que decimos. Que luego vienen los dolores de cabeza, el ay, 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 y Dios mío, y Correcto. cómo voy a pagar esto, y no me alcanza, ¿no? Pero bueno, esto es así. Luis Uranga, ¿qué desafíos fiscales enfrenta una matriz al consolidar resultados de filiales en distintos países? Por ejemplo, en Latam, México, Brasil, no sé. Bueno, a ver, el reto no sería tanto consolidar, porque consolidar al final pues no es más que, hoy en día hay incluso varios software de consolidación y eso es relativamente sencillo. El reto diría yo que es más bien planificar fiscalmente esa, digamos, esa consolidación. Es decir, no tiene sentido que tenga filiales con pérdidas a los cuales la matriz le sigue facturando y la filial ni siquiera es capaz de pagarle. Entonces, por un lado estoy generando beneficio en España y aumentando la pérdida en un determinado filial, ¿no? Entonces, tenemos que tener una política de precio de transferencia que tenga lógica. Porque ¿para qué voy a aumentar la pérdida en un país y aumentarle el beneficio en otro? Porque el impacto fiscal va a ser tremendo. Entonces, eso por un lado, es decir, tenemos que tener esa política de precio de transferencia bien definida para que no incurramos nosotros mismos en hacernos un impacto, o sea, un daño fiscal. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también todo el tema de las retenciones que se aplican en la fuente. Es decir, si Perú me aplica un 30% o Brasil un 10% o Colombia otro 10% y al final tengo 5 filiales y tengo un desmadre de retenciones donde no sé cómo recuperarlas, pues ahí se pierde mucho dinero. Es decir, que en España tengo que generar beneficios porque al final, si tengo que pagar el impuesto, podré de alguna manera deducir todas esas retenciones que he tenido en las facturas Intercon en la fuente. Es decir, si yo he facturado 1.000.000 de euros a mis filiales en distintas partidas, en asistencias técnicas, en asesorías o en management fee, y he tenido una retención promedio de, no sé, de un 10%, aunque puede haber países que te han retenido hasta un 30%, tendría que de alguna manera poner un mecanismo para poder recuperar. Si yo tengo 100.000 euros que puedo recuperar al año y de alguna manera la empresa española pues no me permite, porque no tiene beneficios, recuperar eso, aunque tengo hasta 10 ejercicios fiscales, pues tendríamos que tener una política donde digamos, oye, todo lo que me retiene lo voy a recuperar aquí. Incluso hay países como Brasil que te permiten recuperar más de la retención, ¿vale? Que a base se llama un spec tax, que es como aplican, digamos, te retienen un 10, pero puedes recuperar un 25. Entonces, ese tema de lo que es las retenciones y de lo que es la optimización fiscal de todos los movimientos Intercon, creo que es súper importante, cosa que nos cuesta muchas veces que entiendan. Es decir, al final se rigen más pues por políticas muy estándares, diciendo, no, le voy a facturar porque a todas las filiales le facturo, y le digo, bueno, pues ponle 2 años de carencia, no le aumentes la pérdida no sé cuál. Es decir, tenemos que ser más creativos dentro del marco legal para poder eliminar, digamos, pagos fiscales que son inútiles, que muchas veces decimos, joder, se paga demasiado.
Si no nos gusta pagar, eso está claro. O sea No, que, pero dentro del marco legal se pueden hacer muchísimas cosas y la gente dice, no, pero eso es ilusión, tal. No, no, si no es nada eso, si es que está totalmente definido. Hay jurisprudencia, es que hay un montón de herramientas que nosotros claro, utilizamos. hay que conocerlas y utilizarlas, ¿no? A beneficio de uno, que para eso están. Eso. Así que, ¿qué es esto del impuesto mínimo global impulsado por la OCDE? ¿Y en qué impacto Bueno, tiene? a ver, en principio se está hablando que va a aplicarse solo a grandes empresas, ¿vale? A empresas que facturen más de 750 millones. Pero fíjate que yo creo que es un poco de marketing para calmar a las masas, porque hoy en día, sí, desde, no me sé los datos exactos de lo que pagará Inditex a nivel global, pero estoy casi seguro que todas las empresas que conocemos, todas las grandes empresas que conocemos, bancos incluidos, pagan más de ese 15% global. Es decir, otra cosa es que las tecnológicas, ¿vale? Y sobre todo las americanas, es cierto que parte porque al final, pues un Google o cualquiera de las grandes vende lo que vende en Estados Unidos y lo hace desde allí, pero todo lo que vende en el resto del mundo lo hacen desde otros países. Y utilizan efectivamente países donde, bueno, incluso pactan con los propios gobiernos para que el impacto fiscal sea en torno a un 3, un 5% o cosas que existen y que son reales. Pero estoy hablando de una manera de actuar muy distinta en Estados Unidos que en Europa. Si yo cogiera el grueso de Estados Unidos, te diría que muchas del sector tecnológico efectivamente les va a afectar esa política, ¿vale? Del pago mínimo global del 15%. Pero si cogiera las europeas, incluyendo todas las que cree que la gente que no paga, bancos, grandes empresas de retail, todas, absolutamente todas, pagan más de ese 15%, con lo cual no creo que afecte a muchas de las empresas de las que nosotros pensamos que les va a afectar. Genial, pues mira, mejor. Luis Merino, ¿cómo analizaríais el impacto financiero, en este caso, de una devaluación fuerte en un país donde opera una filial? Pues, o sea, una devaluación fuerte de la divisa Sí, local, te refieres, ¿no? sí, exacto. O sea, al final eso pues si la divisa local se está depreciando, en este caso, a ver, o sea, dependiendo un poco de los flujos que tengan, porque imagínate que esa filial va a depender un poco de los flujos que tengan con la matriz o la deuda que puedan tener, si es con Estados Unidos, si está contra el dólar, si está contra el euro, etcétera, ¿vale? Por regla general lo que vemos, em, una depreciación de la divisa al final, que es una apreciación del euro frente a la moneda local, ¿vale? Ujú. Como ha podido pasar, pues yo que sé, en Bolivia o en Argentina en estos últimos años, eh, el cubrir es más complicado, por ejemplo. Ahí estás un poquito más limitado, ¿vale? Teníamos el caso de una empresa que tenía que estar pagando nóminas desde España. Y esa empresa, con esa devaluación de la divisa local, empezó pagando mensualmente esas nóminas, acabó pagándolas quincenalmente, después semanalmente y después cada 2 días. ¿Por qué? Porque los Imagínate. empleados cada vez que estaban recibiendo su contraparte de euros en la moneda local, en este caso en Argentina, pues veían que en el momento que recibían esos pesos argentinos tenían menos valor, ¿no? Entonces, una devaluación de la divisa pues conlleva una pérdida directamente porque te van a costar más euros para mantener todo eso. Entonces, si el activo está valorado en divisa local, pues tendrás, como te decía, una pérdida. Si ahí lo que hay que ver es, oye, pues cada filial también y cada empresa se gestiona de una manera, ¿vale? Em, entonces, cuando las empresas tienen negocio con países que no son matriz, por ejemplo, con proveedores en China, que por ejemplo Chile es mucha empresa que tiene negocio con China, ¿no? Pues hay que intentar ver, oye, ¿puedo trabajar en moneda local contigo? No solamente con el dólar o con el euro. Como hay mucha inversión china en Chile, pues para todo el tema de sector de agricultura. Hablaba con nuestro compañero allí, con Alfonso, que es el country manager de allí, que una de las soluciones que están aportando desde China, desde Chile a empresas de venta en China es el poder tener una cuenta en yuanes local en Hong Kong para poder hacer la colecta de fondos. ¿Y cómo lo hacían? ¿Qué impacto tenía esto? Pues directamente sacas el dólar.
del juego y te centras en trabajar con moneda local. Es ahí también un poco donde intentamos aportar valor nosotros, ¿vale? El poder tener ese catálogo de divisas o esa posibilidad de trabajar en moneda local en la mayoría de los países, tanto para pagar como para cobrar, te permite sacar del terreno o del tablero a lo que es el dólar y el euro y poder estar haciendo operaciones en moneda local. Entonces, em, cuando una divisa se deprecia o se aprecia contra el euro, contra el dólar, que al final son las monedas más fuertes, pues hay que intentar buscar alternativas, ¿vale? Ya sea de cobertura o ya sea alternativas para pagar y cobrar, como decía, en moneda local. Genial, muchas gracias. Y Luis Uranga, en sector, o sea, en tema fiscal, ¿cómo dirías tú que impacta una devaluación así? No, a ver, fiscalmente son deducibles las pérdidas cambiarias. Lo que pasa es que cuando una empresa está muy endeudada con su matriz o con sus proveedores en moneda extranjera, una filial hablo, que normalmente al final son filiales comerciales, pues dependen mucho de sus matrices y de sus proveedores, que están en otros países y que normalmente les han facturado en dólares. Con lo cual, ese endeudamiento que tienen en su pasivo es en moneda extranjera y en muchos casos lo que venden ellos es en moneda local. Cuando existe la devaluación, de repente todo su activo pues que valía, vamos a suponer, que podían tener un patrimonio neto positivo, ¿vale? En una gran devaluación pasan a tener un patrimonio neto negativo, porque su pasivo en dólares se multiplica por 2, vamos a suponer, y su activo sigue siendo moneda local y es el mismo, con lo cual pasan a tener un patrimonio neto negativo y en algunas circunstancias estarían en causas de disolución. Entonces tienen que, por un lado, estar obligados a capitalizarse y por otro lado, para evitar todo esto, pues hay lo que siempre hablamos, o sea, hay soluciones como puede ser la cobertura que hablaba antes Luis Merino para poder cubrirte ante este tipo de grandes devaluaciones. ¿Qué recomendación diría yo? Bueno, pues años electorales, por ejemplo. Los años electorales en estos países suele haber picos de fluctuaciones cambiarias importantes. Hablo de un 20, 15, 20%. Lo podemos ver, pues no sé, en México, en Colombia también ocurre, en Perú, en casi todos los países. En el año electoral, por la incertidumbre, puede llegar a haber devaluaciones importantes. Entonces, bueno, pues si yo tengo un pasivo muy grande en moneda extranjera, pues ese año tendré que asumir un costo para decir, oye, mira, si las elecciones son en junio, pues voy a cubrirme por lo menos hasta diciembre, pues por lo menos para... Y tiene un costo, pero lo implico y por lo menos duermo tranquilo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser, como decía antes Luis Merino, proactivos y no ser pasivos. Al final, si tú dices, joder, pues me ha pillado una devaluación y no podíamos hacer nada porque era una causa de fuerza mayor, pues no, no es así. Es decir, sí que se podía haber hecho algo de manera previa, ¿vale? Entonces, hay situaciones que se pueden más o menos prevenir, aunque tengan un costo, que luego igual no hay fluctuación y dices, oye, pues he perdido un 5, un 6, un 7% de lo que he cubierto. Bueno, pues no lo sé, pero por lo menos has dormido tranquilo. Sí, bueno, y en realidad, bueno, efectivamente, o sea, no es que lo pierdas, ¿no? Sino que te estás asegurando que Exacto. evidentemente no va a ir en tu contra. Es O un sea, es que un también coste de puede ir en tu oportunidad. contra. Básicamente es un coste de Exacto. oportunidad. Es decir, una Coste de cobertura oportunidad, lo justo. tienes como coste de oportunidad. Puede ser que el mercado te vaya muy bien. Si estás cubriendo tu margen comercial con una cobertura, ya está, no hay que darle más vueltas. ¿Que podías haber Ujú. Hay que darle más vueltas. que podías haber hecho esa cobertura un 5% mejor? Pues mira, mala suerte. Tienes el coste de oportunidad, pero también se podía ir un 5% abajo. Entonces, yo creo que hay que analizarlo como coste de oportunidad. Que luego la gente se echa las manos a la cabeza de, "Puf, me he hecho una cobertura en 1,15 y soy de 1,20". Ya, bueno, pero si está ahí tu margen, pues cúbrete eso y ya está. Así es, Totalmente. así es. Antes de pasar a las preguntas, si os parece bien, una última pregunta. ¿Cómo veis el cambio que ha habido en los últimos años en materia de transferencias internacionales? Bueno, Si bestial. quieres, Luis Miquino, empiezas o Luis Uranga, como Yo te prefiráis. puedo decir, yo llevo 25 años, en el año 95, cuando llegué yo primero a Argentina, estuve trabajando en Argentina, en el año 94 estaba en Argentina, en 95 llegué a México, estuve viviendo allí 6 7 años, y en aquella época una transferencia, ¿vale? Una transferencia podías estar pagando tranquilamente un 4%, un 5% por encima del tipo de cambio oficial, es decir, comprar entonces no existía el euro, pero comprar un dólar, por ejemplo, pues te costaba muchísimo más que ahora en porcentaje,
Pero es que las transferencias podían tardar tranquilamente 20 días. Es decir, iban al Ambrobank de México, iban a un banco central, del banco central llegaban a otro en Inglaterra y de Inglaterra llegaban a España. O sea, y tú perdías la ruta del dinero en el minuto 1 y te aparecía en tu cuenta en España a los 20 días. Obviamente, los bancos jugaban con ese dinero durante todo ese tiempo y a ti te llegaban con comisiones, no sé qué, pitos y flautas, pues entonces, para mí ha cambiado bestial. Y todavía, hasta no hace mucho, digamos que hasta la entrada de bancos tipo Ebury o digamos, pues, empresas fintech, también ha habido ciertos abusos de bancos en el sentido de que, bueno, pues no te digo de 20 días, pero las transferencias han tardado todavía, hasta hace poco, pues te tardaban una semana y encima pues te cobraban comisiones relativamente altas, ¿vale? Y el tipo de cambio pues también era, yo creo que en eso se puede ampliar bastante más que yo, Luis Merino, pero vamos, los cambios han sido bestiales en los últimos años. O sea, yo creo que el cambio ha sido desde un punto de vista consumidor y desde un punto de vista de, de- de- de que lo veo con la competencia que está habiendo, no solo por lo que nosotros podamos ofrecer, creo que ha sido un cambio brutal. Y te diría brutal, mira, yo entré en Euro en el año 2015 y cuando hablabas con las empresas no conocían, muchas de ellas que pagaban en dólar, no sabía que pagaban en dólar, por ejemplo. ¿Sabes? Y pagaban facturas y salían euros de su cuenta y cuando pagaban, pues hacían el pago a sus filiales o a sus proveedores en la moneda. Entonces, el cambio viene porque al estar en un mundo global, si no empiezas a optimizar esto de una manera mucho más ágil y a tener y a transmitir eficiencia a la hora de mover fondos, ¿vale? Hablando solamente de pagos y de cobros, pues estás fuera. Entonces, si ahora mismo eres capaz de pedir por tu teléfono en Amazon, por ejemplo, un pedido y tenerlo mañana a las 7 de la mañana y lo has hecho el pedido a las 7 de la tarde, es decir, en 12 horas está a la puerta de tu casa, la transferencia tiene que tener la misma agilidad, porque si no, hay algo que no funciona. ¿Cómo se consigue todo esto? Con tecnología. Y no hay más. Y simplificando muchísimo los raíles. Es decir, aquí una de las cosas que si yo analizo, sobre todo mirando 10 años atrás, no tanto, porque no tengo la oportunidad de haber trabajado hace 20 años fuera como Luis, soy un poco más joven. Gracias por el detalle. Por si no quedaba claro, ¿eh? Bendita la experiencia y la juventud, las dos. Eh, pero en estos últimos 10 años es cierto que nosotros ya veníamos intentando aportar valor en las transferencias internacionales porque trabajamos con proveedores de liquidez que se encarga de ser banco intermediario, como puede ser un Barclays o un Citibank. Entonces ahí, si tú ya te estás conectado a esos raíles de pagos o a esos raíles de cobros, lo que facilitas es que no tienes que trabajar con banca intermediario, con banco intermediario y por lo tanto hay mayor agilidad. En cambio, si tú trabajas con banca local, ya sea en países latinoamericanos, países asiáticos o España, al final todos estos bancos están conectados a esos raíles y tienen que ir al proveedor, tienen que ir al banco intermediario, pasan por la Reserva Federal si hablamos de dólar y luego van al país, ¿no? Esa es un poco la ruta que llevan. Entonces, y ahora además hay distintas herramientas para poder traquear los pagos de otra manera. Tienes el Swift GPI que te permite pues traquear y tener visibilidad de cómo está yendo el pago, en qué punto se encuentra, dónde está, por qué está parado, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología yo creo que ha sido y ha proporcionado un cambio brutal al sector, o sea, absolutamente brutal. El mayor beneficiado ha sido el cliente final, por supuesto. Es decir, yo creo que hace 15 años nadie tenía la posibilidad de ver dónde está el eurodólar y ahora mismo cualquier persona que coja su teléfono móvil gira la pantalla y tiene el eurodólar, tiene las bolsas y tiene los índices o la divisa con la que trabaje. Es decir, la información y el conocimiento de todo esto, yo creo que ha tenido un crecimiento desorbitado. Bueno para todos, ¿vale? Y al final, porque sabes valorar realmente cuál es la solución real y quién te aporta mayor valor. Si no tienes ese conocimiento, es muy difícil el poder decir, oye, mira, es que este lo hace mejor o este lo hace peor, o este tiene esta infraestructura montada y esta no la tiene. Y sobre todo valoras la inversión que tienes, ¿vale? Hecha. Y ahí yo creo que eres capaz de poder ser mucho más elitista a la hora de decidir con quién quieres trabajar, ¿vale?
Ujú. Bueno, yo creo que en estos últimos años y creo que va a ir a más, porque no estamos hablando de nada de stablecoin, no estamos hablando de blockchain, no estamos hablando simplemente de una transferencia al uso desde que yo entro en mi canal o en mi plataforma y hago un pago para que llegue a mi proveedor. No estamos hablando de toda la tecnología o toda la infraestructura que pueda venir en los próximos años, por supuesto. Y todo un tema también de inclusión financiera, ¿no? Que esto también es muy relevante. O sea, las fintechs, cómo están ayudando a nivel internacional a esta parte de inclusión financiera, ¿no? Que en Ebury, de hecho, trabajamos, ¿no? Con esta vertical también Sí, de ONGs, fundaciones, etcétera, ¿no? Y que no, esto por también es supuesto. súper relevante para todo Y, el tema de impacto de ESG. y otra Pues de las cosas, vamos, sí, perdona, perdón. que te decía, ya por terminar esto. Ujú. Yo creo que, y por dar un capote a la banca española, que no siempre estamos dando palos, te diré que para mí la banca española creo que es la más competitiva a nivel europeo. Creo que hay bancos que han invertido millones en dar mayor agilidad y eficiencia operacional, han invertido millones en dar una plataforma donde el cliente pueda entrar desde su aplicación, tanto tecnológica, tanto desde el ordenador como desde la aplicación móvil. Y eso hace que el cliente español tenga que estar o se sienta mucho más satisfecho que si hablas con cualquier, eso os lo digo por experiencia porque yo hablo con clientes que pueden estar en Holanda, que están en Francia, que están en Italia y es un desastre. No tiene nada que ver a lo que ofrece la banca española aquí hoy, a día de hoy en España, ¿vale? Entonces eso yo creo que también es de poner en valor porque han hecho un trabajo brutal. Genial, pues muchas gracias a los dos y vamos a empezar ya con las preguntas y respuestas. Leonardo Moreno pregunta, ¿cómo es la figura y qué impacto tiene el cash pooling entre la TAM y España? ¿Qué impacto llevaría a nivel de precio de transferencia y de divisas? ¿Esa es para mí o esa es para ti, Luis? Esa para ti. No, la Eh, parte fiscal ya la he contestado antes. te dejo a ti la parte de precio de transferencia. Eso es. Eso es. A ver, cash pooling entre LATAM y España no es fácil montarlo. Creo que no hay tanta entidad bancaria que te permita. Nosotros, yo creo que la propuesta de valor que tenemos ahí es bastante buena. Es decir, podemos dar de alta empresa en México, podemos dar de alta empresa en Colombia, podemos dar de alta empresa en Brasil, podemos dar de alta empresa peruana y chilena, hablando así un poco a grandes rasgos, también en Dominicana, por ejemplo. Y todos ellos pueden trabajar desde la misma plataforma que Segurí, entrar a las distintas empresas y poder hacer operaciones en intercompany, ¿vale? Entonces, ¿se puede montar un cash pooling en Ebury dependiendo de los países en los que estén? Sí, hay que analizar exactamente cómo trabaja la compañía y qué valor podemos aportar, por supuesto. Es decir, Leonardo, yo creo que ahí siéntete libre de ponerte en contacto con nosotros e intentar pues analizar cuál es vuestra situación y en qué países estáis y sobre eso pues os decimos, mirad, podemos hacer esto, esto y esto, tenemos empresas como la vuestra que ha hecho esto y estas son las divisas donde podemos aportar valor, podemos ver el tema de diferenciales en los tipos de cambio dependiendo de las divisas con las que trabaja y volúmenes, ¿vale? Te dejo la parte de Luis de precio de transferencia. Vale. No, la parte de precios de transferencia, al final, todo el movimiento que se vaya a hacer entre cuentas obedece a un pago de un concepto, un servicio, una factura, un préstamo, es decir, el precio de transferencia va a depender de ese concepto. Y tiene que ser, pues, obviamente, precio de mercado, tiene que tener su estudio de precio de transferencia para respaldar la operación. Yo si voy a mover dinero de México o de una cuenta mexicana a una cuenta española, el concepto por el cual voy a mover es el que va a determinar si el estudio, si el precio de transferencia es adecuado o no. Si estoy pagando un management fee o si estoy devolviendo un préstamo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, el préstamo pues tendrá que obedecer a una tasa de interés interbancaria más 1,5% y ya está, no puedo pagar un 20% de intereses porque está fuera de mercado y eso no lo va a respaldar ningún estudio de precio de transferencia. Y si estoy pagando una factura de management fee que supera, pues no sé, el 8% de lo de factura de la filial, pues lo mismo, estará fuera de mercado. Entonces, dependerá de lo que estoy pagando y del concepto por el cual estoy moviendo ese dinero. Y hay otra pregunta que, bueno, ya se ha medio respondido, pero dicen, con Ebury, ¿podría dar de alta la matriz española y su filial en Colombia? ¿Qué ventajas tendría? ¿Costes? ¿Rapidez? Luis Merino, estás en mute. Ahora ya. Ahora, perdón. Eso, sí. ¿Me escucháis? Sí, 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 perfecto.
Sí. ¿Puedes dar de alta en México? Sí, puedes dar de alta. En ¿Tienes? Colombia. Ah, en Sí, dice, Colombia. sí, matriz Vamos a ver. española y su filial en Colombia. ¿Y Puedes qué dar de alta. ventajas? Y, Sí, sí. puedes dar de alta empresa colombiana. Tenemos proveedor local para poder hacer el cambio de peso colombiano a euro, siempre pasando por el Banco Central colombiano, por la DIAN, etcétera. Depende un poco de los flujos, habría que entender cuáles son las necesidades que tiene la compañía, pero se puede hacer. Y daríamos de alta a la compañía colombiana en Ebury, y entonces tendrías matriz española y filial colombiana y puedes hacer movimientos intercompany, tanto de ida para enviar peso colombiano como traer pesos colombianos para tener euros o dólares. Y hay otra Eh, pregunta también. Desde matriz española necesitamos pagar nóminas a unos 500 empleados en distinta moneda, en distintos países. ¿Y Sí, nos dais algún consejo? Dice, normalmente usamos varios bancos, lo cual aumenta el riesgo de error en las horas de trabajo, costes operativos, etcétera. correcto. Ahí tenemos, bueno, una de las verticales de Ebury, o sea, nosotros estamos, como os indicaba previamente, estamos presentes en distintos países y además tenemos distintas verticales de negocio, ¿vale? Una de ellas es el pago de nóminas, que compramos una empresa hace 8 años y ejecutamos pues pagos, por ejemplo, para que se hagáis una idea, de Revolut en Brasil hacemos todo el pago nosotros de nóminas, ¿vale? Entonces, en este caso, con una cantidad en euros, hay un fichero donde yo soy capaz de ir pagando de una todas las nóminas. Lo mismo, se analiza, se puede incluso, para eliminar cualquier error humano, se puede automatizar vía API o vía ficheros FTP y crear esas órdenes de pago mensual para pagar nóminas a los empleados en las distintas divisas, sin ningún problema. Para Luis Uranga, bueno, dicen buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Bueno, gracias a ti, Raúl Claver. Dice Luis Uranga, por alusión a una cuestión de fiscalidad internacional, si podía detallar en la medida de lo posible el proceso de repatriación de capital. Dice, como si se tratara de un caso práctico, desde una filial de Brasil a la matriz española. ¿Cómo afecta fiscalmente, tanto en origen como en destino? Gracias. Habría que analizar el caso, pero básicamente si la empresa está con patrimonio neto positivo, ¿vale? Es muy importante esa parte en el caso de Brasil, que todo, así como en Colombia, todo pasa por el Banco Central. Entonces, en el caso de Brasil, si tenemos una empresa que está con patrimonio neto positivo, puede repatriar dividendos sin ningún tipo de problema. Si está en patrimonio neto negativo, no podría hacerlo, ¿vale? Eso es, no sé si se refiere a lo que es al dividendo o a rentas pasivas. Es decir, siempre que tenga esa situación, puede pagar dividendos. Tal. Si lo que queremos es liquidar y repatriar el capital aportado allí después de una liquidación, pues tendría que llevar todo el procedimiento. No sé si estamos hablando de un procedimiento que es un concurso de acreedores que allí se llama un proceso de falencia, o es una liquidación donde simplemente se va a repatriar el capital, que tampoco habría problemas. Es decir, siempre que se lleve el procedimiento jurídico previo para la liquidación, ¿vale? Y en ese caso no habría ningún problema. En el Sandy Mesa, 100% de las pérdidas por diferencia en cambio son deducibles en la TAM. Perdón. Sí, sí, perdona, Luis, Luis Uranga, porque es un tema fiscal, ¿no? Ah, Dice, vale, vale. Sí, 100% de las pérdidas por diferencia en cambio son deducibles en la TAM. sí, en prácticamente todos los países son deducibles. Sí. Luego Javier Rubio dice, bueno, esto es más como un comentario. Dice, buenas tardes, gestiono la parte financiera de filiales en la TAM y percibo que cada vez los países están instaurando más burocracia para limitar la salida de flujos. Por ejemplo, Colombia o Perú. Vale. Eh, ¿Qué experiencia tenéis en esto? ¿Cómo lo veis Sí, vosotros? bueno, eso es un poco precisamente lo que hablábamos al principio de la conferencia, es decir, la política de precios de transferencia no debe de obedecer a lo que dice la matriz y los asesores que tenemos en España, porque la verdad no tienen ni idea de lo que puede ocurrir en destino. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo determino en España que voy a facturar, no sé, un 8%, un 7%, lo que se me ocurra, de lo que factura la empresa allí, o determinadas cantidades conforme a lo que hago en España, el país pagador, en este caso vamos a suponer que es un Brasil o que es un México o un Colombia, es el que va a ver
disminuir su base gravable, el que va a estar afectado en que él va a recibir menos impuestos de sociedades, porque disminuye su base gravable. Por lo tanto, esos países pagadores y las administraciones están poniendo más burocracia, no, lo que están poniendo es más seriedad a la hora de que esos estudios de precios de transferencia realizados en destino, no sirve el de España, son los que de alguna manera son mecanismos de defensa ante una posible inspección. Nosotros tenemos unas 30 o 40 inspecciones por las administraciones todos los años. Y realmente, a nivel de precios de transferencia, según la empresa española que más estudios realiza, pues no estamos teniendo problemas, ¿vale? Pero sí que es cierto que cada vez se vuelven más tediosos en ese sentido. Y está la última ya, Raúl Claver, que vuelve a preguntar también. Dice, Luis Uranga dice también, se ha mencionado al hacer referencia al convenio que existe entre México y Perú. Cuando deciden realizar una operación entre filiales, dice, por ejemplo, México-Perú, en vez de hacerlo desde la matriz. Dice, entiendo que se deberá adaptar la operativa a una facturación, MXNS, ¿no? O sea, pesos mexicanos soles. ¿Esto no supone un reto para las filiales al tratarse de monedas débiles? ¿Esta operativa tiene sentido en filiales que son meramente trading? ¿Con qué equipo cuentan para llevar a cabo este tipo de operaciones? Muchas gracias. A ver, lo primero, la capa superficial, es decir, facturarle de España a México 100 de España a Perú 100 para que reciba 70 y tenga una retención del 30, que voy a perder, si mi tasa efectiva es del 20 en España, voy a perder un 10, no tendría sentido. Por lo tanto, pero dices, bueno, voy a hacerlo por México y ya está. No, no es tan fácil, superficialmente no. Tengo que darle fondo. Y lo que tengo que realizar es que exista un respaldo real en México que está dando soporte a la filial de Perú para poder cobrar esos servicios de asesoría, asistencia técnica o management fee. Es decir, que la filial peruana debería depender técnicamente de la mexicana para que México le pueda facturar y la retención sea solo del 10% y no del 30%. Y después, si yo doy soporte a la mexicana, podría traer parte de eso, nunca todo, a España. Pero toda esa operación requiere, por supuesto, de tener un fondo y no solo una capa superficial de facturas, de movimiento de dinero de una empresa a otra, sino que tiene que haber realmente, un soporte. Genial. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer tener a estos dos súper expertos comentando también y sobre todo a los asistentes. Muchísimas gracias a vosotros, a los asistentes, a ustedes. Y bueno, comentarles que está en el chat todos los datos de contacto, tanto de Urglobal como de Ebury. Y les vamos a mandar un correo a todos a posteriori con la grabación completa, por si alguno se ha incorporado más tarde o por si la quiere volver a ver o lo que sea. Con mucho gusto la vamos a compartir a todos los que han asistido y les vamos también a recordar los datos de contacto tanto de Urglobal como de Ebury. Y cualquier cosa, ahí están nuestros datos y bueno, ha sido un placer. Muy bien. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Un placer.